ya se encuentra con nosotros Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Estamos retomando un trabajo periodístico que se está publicando, que lo publica, es una investigación de César Martínez de A dónde van los desaparecidos y que se publica en Quinto Elemento Lab, Marina, un eslabón oculto en el montaje de la verdad histórica. Pues finalmente llegó una información valiosísima para la investigación del caso Ayotzinapa. Santiago Aguirre, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buen día también a todo el auditorio de Rompeviento. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Gracias, gracias, Santiago. Igualmente, Santiago, ¿qué decir de este hallazgo? Pues resulta, si no mal recuerdo, Santiago, fue en el año 2022 cuando la Marina finalmente se decidió a entregar un video al grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes, al GIEI, que finalmente el GIEI lo hizo público, donde pues con un dron de la Marina, pues se veían imágenes del basurero de Cocula, de un convoy donde se encontraba ahí Murillo Karam, precisamente el entonces Procurador General de la República, de aquella famosa verdad histórica. Bueno, pues hay más revelaciones con respecto del papel de la Marina. Ese era el único dato hasta donde yo recuerdo que teníamos de la Marina, del involucramiento de la Marina, y que a muchos en algunos momentos, en algunos programas, lo manifestamos. De hecho, también en la conferencia matutina con el presidente, en ese entonces Andrés Manuel López Obrador, decimos, bueno, ¿y cómo es que nada más hay ese video de la Marina y no hay nada más? ¿O cómo está eso? Pues resulta que sí hay algo más. ¿Qué naturaleza y qué dimensión es darle a esta nueva información sobre el caso Ayotzinapa, Santiago? Sí, Ernesto, como lo señalas muy bien, es un trabajo de investigación que publica Quinto Elemento Lab, elaborado por César Martínez, que en distintos medios ha seguido el caso también, haciendo un trabajo a profundidad. Creo que es un recuento muy relevante, Ernesto, de lo que hoy sabemos de la participación de la Marina en la investigación de la desaparición de los 43. Y el artículo da cuenta de cómo hoy sabemos que la Marina detuvo y torturó a algunas de las personas acusadas, algo que el anterior CNDH encubrió y tristemente hacia el final del sexenio que acaba de concluir se retomó para decir que no había tortura en el caso, ¿no? Se retoma también la participación de la Marina propiamente en el escenario del basurero de Cocula, algo que el GIEI había, como bien dices, logrado demostrar al hacer público este video que muestra que antes que nadie fueron marinos los que llegaron al basurero de Cocula, algo que encubrió también la investigación de PGR, porque el recuento oficial en expediente es como si el Ministerio Público hubiera llegado a ese lugar y ese lugar estuviera virgen, que no se le hubiera entregado ninguna autoridad que lo estuviese custodiando antes, ¿no? Y a esto se suma también, Ernesto, y creo que el artículo o la investigación periodística de César Martínez lo retoma, que en recientes entrevistas que se han hecho públicas en los documentales que se han difundido sobre el caso recientemente, el extitular de la Agencia de Investigación Criminal ha empezado a decir que la información del basurero de Cocula llegó por medio de la Marina, que fue la Marina la que le dijo a la PGR en el basurero de Cocula están los 43. Entonces, ahí van surgiendo nuevos hilos que la investigación debería agotar y perseguir. A esto se suma también, Ernesto, otros trabajos periodísticos recientes. En el contexto del aniversario salieron muchas cosas de la década. Y, por ejemplo, en Aristegui Noticias se difundían los documentos militares que acreditan el tipo de trabajo de inteligencia que hacían los infiltrados militares en la normal de Ayotzinapa, algo que muy penosamente el ejército
en su último reporte que retomó el presidente de la República, negó diciendo que no eran infiltrados, que el estudiante en lo particular había entrado a la normal porque aspiraba a un mejor nivel de vida, en fin, patrañas que no son, que es muy penoso que se quieran Mm. sostener a estas alturas, ¿no? Y lo que diríamos desde el Centro Pro es que de conjunto, estas publicaciones lo que muestran, Ernesto, es que efectivamente hay más preguntas que el Ejército y la Marina no han respondido, sobre todo sobre su participación en la investigación, ¿verdad? Y quiero con eso ser muy enfático, Ernesto, porque en ocasiones toda la atención se va hacia, digamos, la participación por vía activa de elementos del 27 Batallón en la desaparición de los 43 la noche del 26 de septiembre, algo que aunque hay indicios, en realidad todavía le falta robustecerse para aseverarse con toda contundencia. Pero lo que sí es inobjetable, Ernesto, es una verdad demostrable, es que había elementos del 41 y 27 Batallón de Infantería que trabajaban para Guerreros Unidos, y es también que durante la investigación el ejército y la marina participan obstruyendo la indagatoria, ocultando información o torturando detenidos. Y creo que eso abre un frente que debería esclarecerse. Ojalá que hacia adelante se pueda avanzar en ello, ya que, como lo hemos conversado aquí en muchas ocasiones y lo agradecemos, pues llevamos ya al menos 2 años atascados en el caso y no se ha podido avanzar, ¿no? Ya, pues sí, es una aportación importantísima que está haciendo César González en esta investigación. Y te preguntaría, aprovechando estos nuevos elementos que hay, si ha habido algún acercamiento con las nuevas autoridades federales del gobierno de Claudia Sheinbaum. Se vislumbra ya un primer encuentro que vayan a tener una vez que ya está el gabinete en pleno instalado en el gobierno de Claudia Sheinbaum, Santiago. Pues seguimos a la espera, Ernesto. Hay desde luego autoridades nuevas, empezando por la presidenta, que como lo hemos platicado, tuvo un buen gesto inicial hacia el caso. En las otras áreas, pues hay continuidad, ¿no? Sigue siendo en gobernación la misma gente, en fiscalía la misma gente. Eso no es una señal positiva para el caso. Pero bueno, las familias están a la espera de que se les convoque y ojalá que ocurra pronto, ¿no? Ya, pues Santiago Aguirre, te preguntaría además sobre estas investigaciones y los encuentros, posibles encuentros que pueda haber también con las autoridades mexicanas. Pues está un personaje como Omar García Harfuch, que ahora ha adquirido pues un papel relevante en materia de seguridad interna en nuestro país como secretario de Seguridad. Eh, ¿Qué decir ahí, por ejemplo, las familias de los padres y madres de los normalistas también están en el interés de poder tener algún encuentro con Omar García Harfuch? Pues mira, no se los hemos escuchado así formulado, Ernesto. Tienen esta pregunta abierta de que se termine de aclarar hasta cuándo realmente fungió como mando en Guerrero, si esto abarcaba el periodo en que ocurrieron los hechos o no para la Policía Federal. Hay documentos que indican que no, pero hay testimonios que hablan de que sí, es controvertido y creo que ese es el punto esencial que habría que dirimir. Y bueno, pues creo que lo que es un hecho también es que la Policía Federal en 2014 condujo sus propias investigaciones sobre el caso, Ernesto. Hay testimonios de algunos de los papás que da cuenta de que al tiempo que la PGR de aquel momento anunciaba la llamada verdad histórica, pues mandos de la Policía Federal buscaban a los papás, a los mamás en corto para decirles que esa versión era falsa, que no la creyeran, que ellos tenían elementos, algo que Ujú. retrata cómo operó el gobierno de Peña Nieto, ¿no? En esta, de alguna manera, competencia que tuvieron en los primeros días del caso Ayotzinapa algunas agencias de seguridad del Estado para ver quién avanzaba en el esclarecimiento. Y creo que eso hizo daño porque efectivamente las familias se quedaron la percepción de que hay elementos que estaban bajo
poder de la Policía Federal de información del caso que no fueron compartidos durante la investigación y que la propia Policía Federal tenía elementos para dudar de la llamada verdad histórica. Y lo que hemos visto a la vuelta de los años es que efectivamente en el caso de Genaro García Luna ha habido un señalamiento fuerte y ha pagado responsabilidades en los Estados Unidos, pero otros mandos de la Policía Federal se fueron reciclando y hoy ocupan posiciones políticas o de seguridad en gobiernos de otros partidos, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde radican las preguntas de las familias sobre cuál fue el rol en la investigación de la Policía Federal. Ya, muchas gracias, Santiago. Pues Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, como siempre, muchas gracias por tomarnos la llamada. Les mandamos un fraterno abrazo a ti y a todo el equipo del Centro Pro. Y pues seguimos al habla. Santiago, queda, queda mucho tramo todavía por recorrer en este caso. Así que ahí seguimos al habla, Santiago. Siempre con mucho gusto, Ernesto. Muchas gracias por el espacio y buen día. Hasta pronto.